Cuando hablamos de ser integral, estamos hablando bien de transpersonal. ¿Por qué? Porque cuando decimos transpersonal, hablamos de lo que está por detrás de nuestra personalidad. La personalidad entendida como algo que nos define como cuerpo. Nosotros, cuando ven venir a una persona que se llama Carla, por ejemplo, ven el cuerpo de Carla y hay una personalidad de Carla. ¿Qué quiere decir esto? Que la terapia transpersonal nos va a enfocar en lo que está por detrás de ese cuerpo y de esa personalidad que nosotros reconocemos, que hay todo un mundo, un universo atrás de esa persona que es integral, que compone su campo energético, sus emociones, su mente y su espíritu. Cuando hablamos de emociones, estamos hablando del sentir de esa persona, de todo lo que ha vivido, de toda la experiencia emocional que esa persona tiene, que esa persona trae consigo, que no se ve y que no se ve en su cuerpo físico y que no se demuestra en su personalidad. La terapia transpersonal va en busca de exactamente eso que está por detrás de lo que se ve y de la apariencia emocional. Bien, en este apartado estamos enfocando el tema principal de saber quiénes somos. Nosotros no somos los que decimos ser. Cada definición de nosotros mismos es una gran mentira, porque nosotros nos definimos a través de las percepciones que tenemos del mundo en el que vivimos y de nuestra realidad. Entonces, a través de la terapia transpersonal, lo que vamos a ir es en busca de quién realmente somos, no quienes queremos ser, según la percepción que tenemos. Y eso nos va a determinar por qué estamos aquí y cuál es la principal misión que nosotros tenemos en la vida, porque creemos que tenemos una misión desde la personalidad y en realidad desde la esencia, desde lo que realmente somos, es una misión totalmente diferente. ¿Cuál es el mecanismo para encontrar mi misión de vida? Uno de los mecanismos principales es una pregunta hiper sencilla. ¿Qué es lo que más me gusta hacer? ¿Qué es lo que más disfruto de hacer? ¿Qué es lo que más placer me da hacer? ¿En qué situaciones de la vida me siento más tranquila, más en paz conmigo misma? Armoniosa. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuándo hago qué cosas? ¿Cuándo comunico qué cosas? ¿Cuándo transmito qué cosas? Ahí estoy en plena misión y por lo general lo ignoramos, lo desconocemos. En este apartado, el apartado más importante de todo lo que tiene que ver con las terapias transpersonales, nosotros a través de nuestros pensamientos creamos nuestras emociones. Entonces, al tener claro qué es lo que pienso, voy a tener clara la emoción. Como estamos continuamente pensando y nuestra cabeza es una catarata de pensamientos, nuestras emociones son también torbellinos. Entonces ahí se genera una realidad turbulenta. La función de este apartado es justamente aprender a detectar qué pienso, a ser consciente de lo que pienso, para que la emoción sea coherente con mi pensar y con mi accionar, que sería la realidad que genero todos los días. Bien, aquí ya nos estamos adentrando en lo que es la terapia transgeneracional, porque los patrones de pensamientos son, por lo general, heredados por nuestros ancestros, heredados por nuestra familia. Un ejemplo común es: sin sufrimiento no hay amor. Este tipo de patrones generan una realidad muy pesada y la transformación de estos patrones de pensamiento son fundamentales para transformar nuestro comportamiento y nuestras reacciones frente a nuestra realidad diaria, nuestro día a día. Aquí también estamos haciendo mención de lo que es la terapia transgeneracional, porque es correlativo a lo anterior. El equipaje formado por las creencias también tiene que ver con los patrones de pensamiento. Nada más que las creencias son algo arraigado mucho más inconscientemente. La creencia es algo a nivel colectivo,
Nosotros, por ejemplo, vivimos en un país católico y casi todas nuestras costumbres hacen alusión al catolicismo. Y inconscientemente nosotros tenemos acciones en nuestra vida diaria que responden a ese patrón de pensamiento que tiene que ver con una creencia determinada. Y esto hace que nosotros tengamos pensamientos limitantes. La aceptación de la sociedad gay, la aceptación de las familias ensambladas, la aceptación del aborto. Hay un montón de temas sociales que están inmersos en inconscientes dentro de nuestras creencias. Y eso nos hace ser seres limitantes con respecto a un pensamiento, a poder abrir nuestra mente a nuevas formas de vida, a nuevas estructuras. El reconocernos como un ser libre es una consecuencia del trabajo de todos los apartados anteriores. A liberar patrones de pensamientos, a liberar el exceso de equipaje formado por nuestras creencias, al saber cómo funciona nuestro pensamiento y nuestra emoción con la que creamos nuestra realidad, saber quiénes somos realmente, por qué estamos aquí y cuál es nuestra principal misión en la vida, saber reconocernos como seres integrales. Eso nos va a poner en un lugar de libertad total, porque ya no tengo por qué pensar como piensan los demás, ni como pensaba todo mi linaje, mis ancestros. Ya voy a poder pensar por mí mismo, y esto me va a generar una sensación de libertad genial. Reconocer nuestra anatomía energética es algo fundamental, porque nosotros continuamente nos centramos solo en el cuerpo físico, y es aún más importante el cuerpo energético que el físico. Ninguno es más importante que el otro. Lo que quiero decir es que no lo tenemos en cuenta y es tan importante como el cuerpo físico. ¿Qué pasa? Cuando yo me relaciono con otra persona, me relaciono no solo a través de los cuerpos físicos, sino también a través del cuerpo energético. En el cuerpo energético, esa persona está desarrollando una emoción. Las emociones se desarrollan en nuestro campo o en nuestro cuerpo energético. Esa emoción está impregnándose en el campo energético mío. Por ende, muchas veces me voy a encontrar con personas que tienen determinados problemas que yo no los tengo, y normalmente decimos que empatizamos, o uy, me dejó mal, pobre, lo que le pasó, ay, mirá, está mal, ¿cómo lo entendí? Ay, qué sensación tuve, si vieras cómo estaba, me dejó destruida. Bueno, todo este tipo de expresiones que solemos tener todos, después que nos encontramos a tomar mate, que nos encontramos a tomar un café, o nada, o simplemente estuvimos en una clase, compartiendo una clase de gimnasio, lo que sea, con una persona que está con su campo energético complicado o desarmonizado, nos va a ver influenciado a nosotros y a nuestro campo energético. Entonces, es necesario que nos limpiemos energéticamente. Limpiarnos energéticamente es tan importante como bañarnos, y esto es algo que la gente normalmente no lo tiene en cuenta. Bueno, bien, llegando a este apartado, podemos deducir de que esto lo vas a lograr cuando ya tengas profundamente trabajado todos los apartados anteriores. Desde luego que vas a tener una percepción totalmente diferente, porque ya vas a haber trabajado todas tus máscaras, ya vas a haber trabajado las máscaras de tu personalidad, vas a dejar de vivir a través de tus máscaras, vas a empezar a vivir por quien realmente sos y lo que realmente querés para vos, sin limitaciones de ningún tipo. Y esto va a hacer que fluyas con los acontecimientos que se te presenten de una manera totalmente diferente. Bien, de acuerdo a tu experiencia personal, ¿por qué decimos que una persona que nunca trabajó el abandono no puede tratar a otra que necesite hacerlo? ¿Cómo puede? Mira, el mejor ejemplo es el que dan en los aviones. Cuando vos vas en un avión, te dicen,
que si sucede algo, cuando te explica la azafata, todo lo que las precauciones que tenés que tener por si el avión se cae, si se quema, si explota, ¿no? Bueno, pero bueno, lo primero que te enseñan es que te explican es que cuando cae la máscara, te pongas la máscara y después ayudes a la otra persona. Esto es lo más básico. O sea, ¿cómo puedo ayudar yo a otra persona si primero no me ayudo yo? ¿Cómo voy a poder ponerle la máscara a otra persona si yo me estoy quedando sin aire? Es imposible. Este es el mejor ejemplo. No podemos ayudar a nadie si primero no nos ayudamos a nosotros mismos. No podemos ayudar, ni guiar, ni intentar sanar a otra persona, que en realidad no sanamos, se sanan a sí mismos. Todas las personas se sanan a sí mismas. No podemos guiarlos a esa sanación. Antes no fuimos guiados nosotros hacia nuestra propia sanación. Bueno, este es el paraíso que se presenta cuando uno trabaja desde todo lo que tiene que ver con las terapias transpersonales. Los apegos están relacionados con la personalidad. La personalidad, las estructuras mentales, los pensamientos condicionantes, todo eso nos genera unos apegos porque los patrones de pensamientos educacionales que tenemos nos condicionan muchísimo y nos encierran, nos encarcelan en definiciones y en exitismo que muchas veces no podemos lograr por una esencia personal nuestra. Entonces, a través de la terapia transpersonal podemos ir en busca de esa esencia y liberarnos de esos apegos, que no son más que dependencias y cadenas a los lazos que hemos tenido con personas, ya sean familiares, sean parejas, sean amistades, bueno, los lazos que sean. Con las cosas materiales. Hay personas que estropean la vida por aferrarse a cosas materiales sin sentido, para sostener un estatus de vida que no tiene sentido, que no hacen a la felicidad de uno, a la armonía, al equilibrio, a la paz, al bienestar. Y bueno, todo esto significa estrés en la vida de uno. Y estas terapias justamente lo que nos sacan es de ese estrés, nos liberan de ese estrés, de las obligaciones y de los condicionamientos mentales. Realmente es el paraíso en el que uno se va a encontrar cuando termine de hacer todo un proceso transpersonal. Reforzar la autovaloración es el resultado de trabajar los patrones de pensamiento y las limitaciones emocionales o las emociones limitantes. ¿Por qué? Porque los patrones de pensamiento generan miedos. Hay muchos patrones que detrás de ellos, de esos patrones, hay miedos, hay temores, hay autoestima baja. Entonces, cuando liberamos esos patrones, cuando los transformamos, de pronto aparece nuestra maravillosa autovaloración. Y ahí empezamos a sentir que somos capaces de tomar decisiones para manejar nuestra vida, decisiones nuestras, decisiones de nuestra propia cosecha, no de la cosecha de nadie, decisiones únicas como nosotros. Bien, bueno, como para finalizar la explicación de lo que sería la terapia transpersonal, a lo largo de este camino de autoconocimiento que es una terapia transpersonal, van a aprender un montón de técnicas, de ejercicios o de herramientas, como les quieran llamar, para poder liberar todas estas creencias y estos condicionamientos propios que traemos de nuestra educación y de nuestra cultura. Herramientas que los van a hacer sentir más livianos. Por ejemplo, estar en un estado de angustia por un pensamiento limitante y bueno, se les van a brindar ejercicios, van a aprender a hacer ejercicios puntuales en ese momento para poder liberar la angustia, para poder liberar el enojo, los miedos, para poder saber hacia dónde tienen que ir, qué es lo más óptimo en el momento que están transitando. Infinidades de herramientas o técnicas que los van a ayudar a transitar con mucho placer el camino del autoconocimiento.
Carla, ¿algo más que quieras agregar con respecto a la terapia transpersonal, que como todos sabemos es una terapia alternativa, pero muy efectiva, por cierto? Lo que me gustaría es que no deben dejar de tener en cuenta que la terapia transpersonal no es una terapia psicológica tradicional, que no nos conduce a reubicarnos en una sociedad con el fin de que seamos bien vistos y aceptados. La terapia transpersonal siempre va mucho más allá.